Cada año se reportan cientos de avistamientos en todo el mundo. Luces que desafían las leyes físicas conocidas, objetos que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Pero ¿qué hay realmente detrás de estos fenómenos? Algunos hablan de visitantes extraterrestres, otros de experimentos secretos llevados a cabo por potencias militares, y hay quienes sostienen que estamos ante entidades que no pertenecen a nuestro mundo, ni siquiera a nuestra dimensión. En este programa vamos a abordar el fenómeno OVNI desde una perspectiva distinta, una que probablemente nunca hayan visto antes. Analizaremos los informes reales elaborados por gobiernos, fuerzas armadas y científicos, y les mostraremos qué conclusiones arrojaron con datos y porcentajes concretos. Compararemos las estimaciones de expertos militares y académicos y al final construiremos un análisis propio basado en patrones estadísticos y documentos oficiales, un recorrido que podría transformar por completo la manera en que entendemos este fenómeno. Y al final, lo que descubrirán hoy no es lo que están esperando, y puede que después de ver este programa ya nada vuelva a parecerles igual respecto a este fenómeno. Desde que se acuñó el término platillo volante en el año 1947, tras el célebre avistamiento de Kenneth Arnold cerca del Monte Rainier, el fenómeno OVNI ha generado una cantidad ingente de informes, investigaciones oficiales, encubrimientos y también de mitos. ¿Pero qué sabemos realmente? ¿Qué porcentaje de esos objetos que vemos en los cielos tienen explicación? ¿Qué casos siguen sin resolverse? ¿Quién los ha estudiado de forma rigurosa? Y sobre todo, ¿qué conclusiones se pueden extraer si comparamos todos esos estudios y nos atrevemos a ir más allá de la superficie? A lo largo de las décadas han existido 5 grandes líneas de investigaciones oficiales o semioficiales que merecen una comparación seria. No estamos hablando de especulaciones, sino de informes públicos o investigaciones firmadas por científicos, militares o agencias estatales. Vamos a ir recorriéndolas una a una y después a cruzar sus conclusiones con una propuesta alternativa, una que, aunque pueda parecer atrevida, busca ajustar las piezas sin caer en dogmas ni fantasías. Comenzamos con el proyecto Blue Book, Libro Azul, que estuvo vigente desde el año 1952 hasta el año 1969 aproximadamente. Este proyecto era una iniciativa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para analizar los avistamientos de objetos voladores no identificados. Bajo la dirección del capitán Edward Ruppert y con la colaboración del astrónomo Allen Hynek, se documentaron más de 12.000 casos. Según el informe final, un 94% tenían explicaciones convencionales. Se trataban de globos, aviones, ilusiones ópticas, meteoritos, errores humanos y también se incluían fraudes. Solo un 6% permanecieron como verdaderamente inexplicables. ¿Qué pensaba Hynek? Aunque comenzó como escéptico, terminó admitiendo que el fenómeno OVNI merecía una investigación científica seria y creó su famosa escala de clasificación, en la que incluía luces nocturnas, discos diurnos y encuentros cercanos de varios tipos. A finales de los años 60, la Universidad de Colorado recibió un encargo: llevar a cabo un estudio independiente y definitivo sobre el fenómeno. El resultado fue el informe Condon del año 1968, encabezado por el físico Edward Condon. Se analizaron 59 casos representativos y se consultaron más de 12.000 archivos previos.
El informe concluyó que los ovnis no constituían una amenaza para la seguridad nacional y tampoco ofrecían ningún interés científico. Pero, y aquí está el detalle, un 30% de los casos seleccionados para el estudio seguían sin explicación satisfactoria. Y aún así, con una tercera parte de los casos permaneciendo abiertos y sin respuesta, el mensaje oficial fue caso cerrado. Mientras tanto, una figura emergía como una visión distinta: Jacques Vallée. Este científico y programador francés, colaborador del astrónomo Hynek, elaboró una hipótesis que rompía con el paradigma extraterrestre clásico. Según Vallée, los fenómenos no identificados parecen interactuar con el observador y adaptarse a las expectativas culturales de cada época. En su obra Pasaporte a Magonia, propuso que los ovnis podrían formar parte de un fenómeno más amplio ligado a las leyendas antiguas, las visiones místicas y los arquetipos universales. Para Vallée lo importante no es solo lo que se ve, sino el impacto psicológico, simbólico y social que produce. Y aunque no propuso cifras exactas, fue uno de los primeros en señalar que la obsesión con la clasificación estadística podía estar nublando la verdadera naturaleza del fenómeno. En Francia, en el año 1999, se filtró públicamente el llamado Informe Cometa. Era un documento elaborado por exoficiales del Estado Mayor francés, por científicos y expertos en defensa. Aunque no era un informe gubernamental oficial, tenía un gran peso institucional. El Informe Cometa reconocía que la mayoría de los casos tenían explicación, pero que una minoría significativa no podía atribuirse a causas naturales ni a tecnología terrestre conocida. De hecho, afirmaban que la hipótesis extraterrestre era altamente probable para un reducido grupo de incidentes, y recomendaban preparar a la población para esta posibilidad. En el ámbito ruso, durante la Guerra Fría, el gobierno soviético impulsó investigaciones sistemáticas sobre los ovnis. Estas no fueron reveladas hasta la caída del régimen, pero entre los años 1978 hasta 1990 se recopilaron miles de informes bajo supervisión de la KGB y el Ministerio de Defensa. Según el periodista George Knapp, varios casos fueron cerrados cuando se descubrió que los testigos, sin tener conocimiento de ello, estaban describiendo localizaciones y pruebas de armamento secreto. El riesgo no era el fenómeno, sino la fuga involuntaria de información clasificada. Este enfoque, más centrado en la inteligencia militar que en el misterio, pone sobre la mesa una posibilidad inquietante. ¿Y si parte del fenómeno es una cortina de humo generada o permitida por los propios gobiernos para encubrir pruebas secretas? El caso más reciente es el informe de la OTNI, Oficina del Director de Inteligencia Nacional, publicado en el año 2021. Se analizaron 144 informes de encuentros entre el 2004 y el 2021, la mayoría por pilotos de la Marina estadounidense. Solo uno pudo explicarse completamente. Los demás presentaban movimientos imposibles, cambios de dirección repentinos y ausencia de propulsión visible. El informe fue extraordinariamente cauteloso, pero dejó la puerta abierta a fenómenos físicos reales, posiblemente con implicaciones tecnológicas o incluso estratégicas. En resumidas cuentas, ¿qué nos dicen estos estudios si los comparamos entre sí? El proyecto Libro Azul nos propone un porcentaje de un 94% que tiene un origen inexplicable, dejando un 6% sin explicación o de origen desconocido. El informe Condon aumenta los casos sin explicación, concluyendo que un 70% de los casos son explicables y dejando entre los casos analizados un 30% sin explicación. Vallée critica el enfoque puramente científico. No aporta porcentajes, pero apunta a un fenómeno constante y complejo.
El informe Cometa, sin apuntar cifras, concluye que la mayoría son explicables, pero reconoce que existe una minoría de casos que son altamente anómalos e incluso de origen no humano. Por su parte, la investigación soviética no llega a dar datos, ya que tuvo que cerrarse abruptamente por riesgo de fuga de datos militares secretos. En el informe elaborado por el Pentágono en el año 2021, 143 de los 144 casos no tenían ninguna explicación. Y una vez visto todos estos estudios oficiales sobre el fenómeno OVNI y sus resultados, vamos a aventurarnos en un ejercicio que intente desentrañar este fenómeno. Antes de empezar, hay que ser consciente que el fenómeno al que llamamos genéricamente OVNI, UFO o más recientemente UAP es una especie de gran caja en donde guardamos cosas muy dispares y diferentes. El fenómeno OVNI es tan amplio como los matices que presenta. Muchos apuntan a que son fenómenos naturales que o bien se malinterpretan o bien que todavía no conocemos, y entra dentro de lo probable que efectivamente muchos avistamientos sean producidos por este tipo de fenómenos. Podríamos hablar de espejismos aéreos, de reflexiones del Sol sobre las nubes o incluso de fenómenos electromagnéticos cuyas leyes desconocemos. Y eso podría explicar parte de los avistamientos de estos ovnis. Pero esto es solo una parte que metemos dentro de esa caja. Tal vez, y por aventurar una cifra, podríamos estar hablando de que 50 de cada 100 casos podrían explicarse de esta forma. También tenemos que tener en cuenta que muchos de esos avistamientos son solo bulas o historias inventadas. Testigos, fotos, abducciones, contactados, muchos solo buscan la fama y el beneficio monetario. Algunos simplemente buscan ser escuchados teniendo una historia fantástica que poder contar. Y otros solo buscan gastar una broma y ver cómo han podido pasar por auténtico algo creado por ellos. Y de estos últimos casos, cada vez, y por desgracia, son más numerosos. Gracias a herramientas tan poderosas como pueden ser los programas de edición de imágenes y las inteligencias artificiales que permiten hacerlo de forma elaborada y creíble, tal vez podríamos hablar que estos podrían ser 25 de cada 100 casos. Otros afirman que son experimentos secretos o pruebas de armamento de tecnología avanzada. Y tal como hemos visto en el caso de Rusia, culpar al fenómeno OVNI de pruebas de aviones secretos, misiles balísticos o aeronaves que salen al espacio es algo muy conveniente para los militares y podría ser que ellos mismos pudieran difundir estos rumores para encubrir sus pruebas. Y estos casos también es algo que se mete en la caja que hemos etiquetado como el fenómeno OVNI. Pero de nuevo no explica todo el fenómeno, solo es una parte de él. Tal vez podríamos estimar que pudieran ser 15 de cada 100 casos. Aviones comerciales o aviones particulares, drones, reflejos de luces en pájaros, insectos cerca de la cámara, luminaria de fuegos artificiales o incluso bengalas aéreas en no pocas ocasiones también ha sido confundido con estos objetos y también se ha metido en la caja junto al resto de cosas al que llamamos fenómeno OVNI. Y podríamos decir que posiblemente 6 de cada 100 casos podrían tener este tipo de explicación. Para hacer un balance a modo de resumen, tenemos 50 casos con explicaciones en el ámbito atmosférico o de fenómenos naturales. 25 casos de estos 100 achacados al bulo o a la divulgación de historias falsas. 15 explicados como pruebas militares secretas y por último 6 aviones, drones y otros objetos o animales
de origen terrestre y confundidos bajo ciertas circunstancias. Todo ello suman 96 de 100 casos. Y con esta cuenta muy estimativa, por la imposibilidad de poder ser precisos sobre este tema, nos quedarían 4 casos aislados, 4 casos sin explicación alguna, que no encajan dentro de ninguno de los anteriores, y son precisamente esos 4 casos de los 100 los que motivan esa inquietud y ese afán de buscar respuestas en quienes seguimos este fenómeno. Y esos únicos 4 casos reales puede ser que también los estemos metiendo en la misma caja del fenómeno ovni junto a otros, pero a su vez que podrían ser cosas diferentes, pero que englobamos y encasillamos bajo la misma etiqueta. Entre la miríada de estrellas y los descubrimientos constantes de nuevos exoplanetas, seríamos unos ilusos si pensáramos que no hay vida fuera de nuestro planeta. Y más ilusos aún si pensáramos que alguna de esas formas de vida no han podido llegar a evolucionar en inteligencias que podrían ser menor, igual o incluso superiores a la nuestra. Con lo que se abre una gran posibilidad de que seres de otro planeta hayan podido visitarnos, lo que es una idea más que plausible. Con forma humanoide, eso resultaría mucho más extraño, ya que nuestra especie viene de una serie de acontecimientos, extinciones y evoluciones sobre un planeta con una luna y un sol de características raramente replicables. Sería muy improbable que estrellas lejanas con soles y sistemas planetarios totalmente diferentes al nuestro diera un resultado evolutivo similar y mucho menos compatible con el nuestro. Pero dejamos abierta la gran posibilidad de que alguno de esos 4 casos que nos quedaban pudiera tener el origen en esas civilizaciones cuya curiosidad, o tal vez fruto de la casualidad, les haya llevado a visitar y querer observar o investigar nuestro planeta. Pongamos que pueda ser un 0,5% de esos 4 casos, quedándonos con 3 casos y medio sin explicación. La ciencia afirma que existen dimensiones dentro de las cuales estamos sumergidos, pero que somos incapaces de percibir por nuestras limitaciones tridimensionales. Igual que nuestros sentidos son incapaces de ver determinadas longitudes de onda, como los rayos ultravioletas o los rayos infrarrojos, entre otros, o como también es incapaz de escuchar sonidos que se encuentran en una frecuencia superior o inferior a la que es capaz de percibir nuestro sistema auditivo. Y así podríamos seguir enumerando casos en los que la realidad se nos escapa a nuestros sentidos. Y puede que la más cercana sea esa a la que le damos el nombre de mundo espiritual o de más allá, a falta de tener una definición más aproximada, abriendo la posibilidad de que existan entidades, seres e incluso civilizaciones que cohabitan con nosotros en el mismo espacio pero de forma invisible. Tal vez, como demuestran muchos de los fenómenos paranormales, los pensamientos y sentimientos pudieran ser parte de un vínculo o nexo con alguna de esas dimensiones, pudiendo ser el fenómeno ovni la interacción entre nuestras 3 dimensiones con esas otras, lo que explicaría que pudieran relacionarse con nuestros pensamientos, como afirma Jacques Vallée, nutrirse de nuestros sentimientos, como postulaba Salvador Freixedo cuando hablaba de la granja humana, e incluso adoptar la forma en la que un colectivo cree, como decía Carl Jung cuando hablaba de un inconsciente colectivo, o la materialización de entidades físicas mediante nuestros pensamientos, como cuando hablamos de los seres tulpa. Y por otro lado, en febrero del año 2024, un grupo de más de 30 científicos publicó un estudio en la plataforma científica ResearchGate, en la que se plantea la posibilidad de que en nuestra atmósfera existan formaciones de plasma que muestran comportamientos similares a los de formas de vida.
Estas estructuras, observadas a gran altitud, se describen como una posible etapa intermedia en el desarrollo hacia la vida, lo que los autores llaman previda. El estudio sugiere que ciertos fenómenos ovni podrían no comportarse como máquinas, sino como entidades independientes con patrones de movimiento e interacción que recuerdan a organismos inteligentes. ¿Podrían estos seres formar parte de algún tipo de vida entre dimensiones? Y su respaldo científico, aunque con cautela, hace que lo incluyamos dentro de esta posibilidad interdimensional, siempre con sus matices propios. Y de esta manera vamos a arriesgarnos y a decir que uno de esos 3 casos y medio que nos quedaban pudiera estar relacionado con estas otras dimensiones y los seres que la habitan. Por otro lado, no cabe duda de que dentro de 1000, 2000, 3000 o 1.000.000 de años, la ciencia logrará desentrañar los misterios del espacio y el tiempo. Ya a día de hoy hay científicos dando los primeros pasos en este sentido. Y si nos ponemos a pensar, ¿quiénes podrían tener una forma humanoide? ¿Quiénes podrían ser biológicamente compatibles? Y saber de antemano qué va a pasar antes de que suceda, como muchos casos ovnis parecen saber. Además de quién podría tener mayor interés que nosotros mismos por el pasado o incluso por conseguir muestras biológicas de nuestros antecesores. En un futuro en donde tal vez la especie humana se haya degradado por un cúmulo de modificaciones genéticas impensables a día de hoy y en que paso a paso los científicos se están adentrando. Tal vez pudiera ser que esos motores y giros imposibles no se hagan de forma mecánica, ni sean motores que controlen la antigravedad. Tal vez simplemente estamos viendo una secuencia de microsaltos espaciotemporales que a nuestra vista pudieran parecer giros y aceleraciones imposibles. Y aunque el tema de las paradojas parezca ser un muro infranqueable, lo cierto es que la relatividad del tiempo es un hecho indiscutible a día de hoy. Y con todo esto podríamos llegar a la conclusión de que 2 de los 2 casos y medio que quedaban podían explicarse de esta forma. Y aquí nos queda un 0,5%, un caso por cada 200. Y ese 0,5% seguramente tenga un origen que no podamos ni imaginar, algo totalmente distinto y diferente a lo que nuestra imaginación sea capaz de pensar. Cada una de esas posibilidades o probabilidades de esos 4 casos que nos quedaban abre puertas a un horizonte realmente fascinante. Los valores que hemos usado seguramente no sean correctos. Las proporciones pueden ser reales, pero el fenómeno sí que es muy real. Al igual que, como hemos pretendido demostrar en este programa, cuando hablamos del fenómeno ovni, no nos estamos refiriendo a una única cosa. No existe una explicación única, al igual que no existe una causa única que pueda aplicarse a todo el fenómeno de manera global. No hemos mencionado posibles bases extraterrestres en la Tierra, o incluso civilizaciones ocultas con tecnologías avanzadas dentro de nuestro propio planeta, por ser teorías que entran más en el terreno de la especulación y que a pesar de eso no quiere decir que no puedan existir. Nos hemos querido centrar en aquellas teorías en las que la ciencia de cierta forma deja la puerta entreabierta. Con todos estos datos y posibilidades tenemos que ser conscientes que podemos estar englobando bajo una misma etiqueta, llámese ovni, UFO o UAP, cosas radicalmente diferentes, y que cuando vemos algunos titulares en donde se lea resuelto o explicado el fenómeno ovni, o escuchen a alguien afirmar que no cree en los ovnis, se den cuenta que esas afirmaciones solo se refiere a una parte de algo que es mucho más complejo, con infinidad de ramificaciones y posibilidades diferentes que englobamos bajo una misma etiqueta y que metemos en una misma caja.
El fenómeno existe, las posibilidades también, y su origen puede ser una gran variedad de posibilidades, cada una de ellas tan fascinantes como intrigantes. Y mientras nosotros intentamos darle explicación, ellos siguen surcando nuestros cielos. El fenómeno ovni no es una anomalía puntual ni un mito moderno, sino un espejo fragmentado de nuestras propias limitaciones para comprender el universo. Como hemos visto, lo que llamamos de forma genérica ovni es en realidad un cajón en donde metemos cosas dispares. No existe ni una sola causa ni una única verdad esperando al final del camino. Y tal vez la clave esté en aceptar esa pluralidad, en asumir que el fenómeno no se deja encerrar bajo una sola hipótesis, porque su complejidad es quizás el verdadero misterio que se esconde tras él. Y es por ello que les invito a algo más, a que sean ustedes mismos quienes tomen las cifras que hemos propuesto y las modifiquen. Modifiquen los porcentajes según sus propios conocimientos o experiencias, añadan o resten teorías o hipótesis, siéntanse libres de compartir en los comentarios su propia lectura del fenómeno, porque solo contrastando ideas, tal vez y solo tal vez así, podamos acercarnos un poco más a comprender lo incomprensible. Les dejo a ustedes, como siempre, que saquen sus propias conclusiones, dejando sobre la mesa la invitación más que interesante de compartir esas conclusiones e intercambiar ideas. Y sin más y esperando que el contenido haya sido de su agrado, nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.